Abidin'den haber var mı? Yok ama bir şey oldu. Önemli bir konu var. Yani karar senin. Abidin'in özgürlüğü senin ellerinde artık. Ben ayrılmak istiyorum. Sakın bana bu konuyla ilgili tek laf etme. Kimseden bir şey beklediğim yok zaten. Hakkını helal et yeter. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Es Abidin realmente uno de los Korhan? ¿Y de quién es hijo Abidin? ¿O los hermanos Abidin y Ferit? ¿Cómo supo Suna que Abidin era Korhan? ¿Y cuáles son los detalles explosivos que no se encuentran por ninguna parte sobre esto? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que salgan los hermanos Abidin y Ferit, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, en este vídeo revelamos el secreto tan esperado de la serie Yali Kapkini. Siempre os he dicho, tanto en nuestros vídeos como en nuestras retransmisiones en directo, que desde el inicio de la serie, los dos personajes importantes son muy importantes y que algunos de los secretos de la serie se esconden debajo de ellos. Uno de estos dos personajes es Ifakat y el otro es Abidin. Dijimos que debe haber un secreto sobre estos dos personajes. De hecho, semanas después de que dijimos en uno de nuestros videos que Ifakat mató a Fazilet Korhan, escuchamos a Ifakat anunciar esto. En otras palabras, se abrió un velo de secreto para Ifakat. Pero los verdaderos secretos explosivos de Ifakat aún no han sido revelados. Uno de estos secretos es Abidin, que es el tema de este video. Aunque el secreto de Ifakat después del incidente de Fazilet es Abidin, otro secreto que no encontrarás en ninguna parte es sobre su marido. Explicaré ese tema con más detalle en nuestros próximos videos. Pero como dije, aunque este vídeo es sobre Abidin, quería hablar de él primero ya que Ifakat siempre ha tenido algo que ver en estos eventos. Ahora hablemos de que Abidin se convierta en Korhan. Empecemos desde el principio para entender este incidente de la forma más cómoda. El personaje de Abidin era alguien a quien Orhan llevó a la mansión como chofer cuando se encontraba en una situación difícil. El mayor spoiler sobre Abidin en la serie es por qué no se menciona la vida de Abidin antes de llegar a la mansión. Si se hubiera mencionado esto, ten por seguro que no lo hubiéramos sospechado. Sin embargo, la familia y el pasado de Abidin no fueron mencionados de ninguna manera. Piénselo, incluso se mencionó el pasado de Kaya con Piril. Pero nunca se mencionó el pasado de Abidin. Desde aquí entendemos que Abidin tiene un pasado muy diferente. Ahora, les comparto la historia estimada de Abidin, de la que alguna vez hablamos en nuestros videos. Sin embargo, estaba embarazada cuando tuvo un accidente con su marido. Después de este accidente, el marido de Ifakat, el hijo mayor de Ali Saga, muere y él sobrevive al incidente con heridas leves. Pero luego se cree que Ifakat también perdió a su bebé después de este accidente. Entonces, este niño nace sin que nadie lo sepa, e Ifakat lo deja en algún lugar sin decírselo a nadie y regresa a la mansión. Les dice a todos, especialmente a Ali Saga, que su hijo está muerto, y este incidente termina aquí. Pero a medida que pasa el tiempo, Orhan encuentra a un hombre llamado Abidin y comienza a trabajar como conductor en la mansión. Este Abidin es el hijo desconocido y en crecimiento de Ifakat. Incluso Ifakat desconoce el crecimiento de su hijo. Llegando a la verdadera bomba que desencadenó este incidente. Mientras Serrin cooperaba con Ifakat la temporada pasada, secuestró a Ferit Seiran cuando incluso la familia Isan estaba en la mansión. En ese episodio, Pelin y su madre Serrin también estaban en la habitación de Ifakat. Mientras Ifakat y Serrin discutían, Serrin le pidió cuentas a Ifakat. Ifakat preguntó, ¿por qué te sentiste tan animado? Y le dijo a Serrin, ¿confías en Nuket? Comillas. De hecho, la única persona en la que Serrin confiaba y su mayor baza contra los Korhan era Nuket. Ifakat y todos los demás lo sabían bien. Pero en esa escena, Serrin realmente confió en Nuket y no pronunció tal discurso.
Serrin le insinuó algo más a Ifakat allí, y Serrin le dijo a Ifakat en esa escena. Sabes muy bien a qué me refiero. En esta parte, significa que Serrin conoce el secreto de Ifakat. Creo que este secreto es el hijo desconocido de Ifakat. Porque Ifakat no tiene otros secretos desconocidos. Solo Ferit y Seiran sabían del amor prohibido de Ifakat con Orhan. Gulgun ya se enteró más tarde. Entonces es imposible que Serrin sepa esto. Por esta razón, el secreto de Ifakat puede ser su hijo desconocido. Serrin lo sabe a través de Nuket y esta es su carta de triunfo que hará que Ifakat haga cualquier cosa. Ifakat no sabe que Serrin y Nuket lo saben. Creo que en los próximos episodios, esta vez Nuket le dirá a Ifakat que su hijo está vivo y que ella lo sabe. En esta parte, Ifakat inmediatamente se propone encontrar a este niño y resultará que es el hijo de Abidin. En resumen, no es una coincidencia que Ifakat tratara tan mal a Abidin a sabiendas, es decir, constantemente dirigía a Suna hacia los demás, sabiendo que Abidin la amaba. Por lo tanto, creo que Abidin será en última instancia el hijo de Ifakat. De hecho, Ifakat estará muy molesta por lo que le hizo a Abidin. De hecho, la última vez hablamos de la posibilidad de que Abidin, además de ser hijo de Ifakat, también pudiera ser hijo de Orhan. Entonces, dijimos que incluso si Abidin no es el marido fallecido de Ifakat, definitivamente podría ser el de Orhan. En esta sección, afirmamos que la dureza deliberada de Ifakat hacia Abidin y la contratación de Abidin por parte de Orhan como chofer de la mansión lo demuestra. Bueno, ahora quiero hablarte de un evento que te sorprenderá aún más. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de Orhan que oculta a todo el mundo? Luego les contaré un escenario que aún se desconoce y que creo que definitivamente Orhan también hizo esto. Ali Saga ya sabía de la relación de Ifakat y Orhan. Este tema ya os lo he explicado detalladamente en un vídeo. ¿Ifakat tiene hijos? Y si es así, ¿quién es el padre de este niño? Ifakat tiene un secreto que guarda en la serie y, como siempre digo, este secreto es el hijo de Ifakat, que ella oculta a todos. Como dije en detalle en videos anteriores, lo más probable es que el hijo de Ifakat sea Abidin. Bueno, si Ifakat tuviera un hijo, no lo escondería, lo usaría como rival de Ferit. Este es un comentario muy justo. Porque si Ifakat tuviera un hijo así, no lo escondería ni lo convertiría en el favorito de Ali Saga. Por supuesto, si este niño es del difunto marido de Ifakat. Entonces, supongo que la razón por la que Ifakat esconde este niño es que en realidad no es de su difunto marido. Creo que el hijo de Ifakat es el hijo de Orhan. En otras palabras, debido a la historia de amor secreta de Orhan con Ifakat, Ifakat quedó embarazada, pero luego Orhan tuvo que casarse con Gulgun. Dije que tenía que casarse. Porque Ali Saga le dijo a Orhan hace 2 episodios. Sabía de tu amor, a pesar de esto, casó a Orhan con Gulgun. De hecho, si Ali Saga hubiera respetado este amor, Ifakat se habría divorciado de su marido y se habría casado con Orhan. De esa manera, tampoco tendría que esconder a este niño. Entonces creo que Ifakat quedó embarazada de Orhan mientras estaba soltero. Sin embargo, cuando Ifakat descubrió que estaba embarazada, dio a luz sin decirle a nadie que este niño era de Orhan. Luego dijeron que este niño murió durante el parto. Pero estuvieron de acuerdo con Orhan y Ifakat y mantuvieron a este niño recién nacido en secreto. Así, este niño creció con el tiempo. Este niño en crecimiento es Abidin. Abidin, quien fue contratado por el propio Orhan y lo ayudó cuando se encontraba en una situación difícil, es hijo de Orhan e Ifakat. Si Abidin fuera del difunto marido de Ifakat, entonces Ifakat lo habría criado y lo habría convertido en heredero de Ali Saga y rival de Ferit. Pero como Abidin era hijo de Orhan, Ifakat nunca quiso que se revelara que era hijo de Abidin. Entonces, como dije, si Abidin es de Korhan, la madre de Abidin es Ifakat y su padre es Orhan. Abidin es hijo de estos dos nacidos de un amor prohibido. Hemos hablado en profundidad de estos temas, con todas sus posibilidades, en los vídeos anteriores que viste. Así que ahora hay 2 posibilidades que harán que Abidin se convierta en Korhan. Ya Abidin es el hijo de Orhan e Ifakat, nacido y abandonado por su amor prohibido. Si esto sucede, Abidin y Ferit pueden resultar hermanos.
O Abidin es el hijo de Ifakat y su difunto marido. Si recuerdas, Ifakat dijo que perdió tanto a su bebé por nacer como a su esposo en un accidente en el pasado. Aquí, Abidin puede ser el hijo de Ifakat, a quien ella pensó que estaba muerto en su útero, pero que dio a luz al mismo tiempo en el hospital. Entonces, gracias a una de estas dos posibilidades, Abidin es definitivamente un Korhan. De hecho, como posibilidad adicional, si no se quiere que el personaje de Orhan e Ifakat provoque una reacción, tal vez Abidin resulte ser el hijo del difunto marido de Ifakat, es decir, el hijo mayor de Ali Saga. Es posible que Abidin haya nacido como hijo del hijo mayor de Ali Saga de otra mujer. Entonces, el secreto que Suna ocultó a Abidin es cierto. Abidin es verdaderamente de los Korhan. De hecho, permítanme reiterar un detalle que mencioné en nuestros videos anteriores como beneficio adicional. Si recuerdas, en el cartel de la serie cuando comenzó, los Korhan y Sanlis posaban sentados, mientras que los sirvientes como Latif y Sultan posaban de pie. Sin embargo, en esta parte, aunque Abidin debería haber estado de pie, Abidin posó sentado en una silla como si fuera un miembro de la familia. Desde aquí podemos comprender una vez más que Abidin es en realidad uno de los Korhan. Ahora vayamos a la última pregunta que es la más curiosa y confunde a todos. ¿Cómo supo Suna que Abidin era Korhan? Suna aprendió esto de alguien que definitivamente conocía el pasado de Abidin. Esta persona podría ser el adivino Fikrille. El adivino Fikrille, que conoce toda la historia de los Korhan y especialmente Fazilet Korhan, puede haberle dado este secreto a Suna. Es posible que Sefki haya oído hablar de este secreto y no se lo haya contado a nadie. Otra posibilidad en este sentido es que Sefki sea alguien que conozca a los Korhan o a Abidin desde hace mucho tiempo. Es posible que haya compartido este secreto con Suna antes de que Suna y Abidin se casaran. Entonces, podemos decir que Suna sabía por Sefki o por el adivino Fikrille que Abidin era de los Korhan y por lo tanto se casó con Abidin. Pero esto no significa que Suna no ame a Abidin. Aunque Suna amaba a Abidin, este secreto le hizo caer en un nuevo ansia de poder. Por este motivo, Suna no quiere que Abidin se entere de esto por ahora. Pero no te preocupes, veremos muchas escenas históricas hermosas sobre este tema. Francamente, este es el tema que más me apasiona en estos momentos y que espero que surja lo antes posible. Entonces, ¿de quién crees que es realmente hijo Abidin? ¿Y cuál de las posibilidades que enumeré tiene sentido para usted? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.